Hi, teacher. Hello, everyone. How are you doing? Hello, teacher. Hello, guys. How have you been? Hi. Hello, guys. Hello, everyone. Hello, hello. Okay, guys, let's continue reviewing a few things about punctuation, okay? Just a few, and then we'll proceed with something else, all right? Let me just see. Okay. Okay, guys. Let's see now. All right, we saw a few uses of the commas and the periods yesterday, right? We were checking some of that out. Now let's take a look at another use of the commas, okay? That is very, very common. If I say, for example, I don't know, Thor belonged to the Scandinavian mythology. All right, let's take a look at this sentence. How do you say this in Spanish? Thor belongs to the Scandinavian mythology. How would you say that in Spanish? Rapidito. Anyone? Que Thor pertenece a la mitología de Escandinavia. Exactly, that's right. Very good. Correcto. So now, do we need a comma here? Is a comma needed around here? No. No, No. no commas needed here, right? No necesitamos coma aquí. Si pusiera una coma aquí, estaría cometiendo un error por justo lo que mencionaba Junior ayer. Muy bien dicho sea de paso. Esto es el sujeto de la oración. El sujeto no se separa del predicado. O sea, tengo el sujeto de la oración que podría ser una sola palabra o varias, pero es del sujeto, no, y el predicado empieza por un verbo, ¿no? No corto el sujeto y el verbo con una coma, entonces no. All right? Ahora, digamos, agreguemos, aquí ya tengo la información, ¿no es cierto? Tengo un dato aquí, ¿no es cierto? Thor pertenece a la mitología escandinava, ¿sí? Tengo un dato. Ahora, digamos que quiero meter otro dato dentro de esto y voy a hacerlo de esta manera. Thor ¿Qué diría aquí? Thor, the god of thunder, belongs to the Scandinavian mythology. ¿Qué estamos diciendo en este caso? Thor, el dios del trueno, proviene de la mitología escandinava. Correcto. Thor, el dios del trueno, pertenece a la mitología escandinava, ¿no? Ahora, ¿necesitaremos comas en este caso? Yes. Yes. ¿Dónde pondrían unas comas ustedes aquí? Where would you After put some Thor and after Thunder. Yes, after And Thor after Thor. and after Thunder. Correct. Very good. Ahora, esto parece que me estuviera dañando la norma esta de no
no separar el sujeto del verbo con comas, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero la cuestión es que aquí viene otra regla que también hay que tomar en cuenta. Este dato, esta pieza de información que estoy metiendo adicional en esta frase, ¿sí? A esto se le conoce como aposición, tanto en español como en inglés. Apposition in English, aposición en español, ¿no? Y es como para, dentro de una frase, insertar, si se quiere, un dato más, ¿no es cierto? Aquí el dato principal sería, pertenece a la mitología escandinava, vendría a ser como el predicado de la oración, ¿no es cierto? Pero además de la oración base, que sería, Thor pertenece a la mitología escandinava, en medio estoy metiendo este otro dato extra, adicional, ligeramente explicativo, ¿no es cierto? Esta cláusula. Thor, el dios del trueno, pertenece a la mitología escandinava. Solo en casos como este, aquí sí, parece que estoy faltando a la regla de no separar el sujeto con coma de lo demás, pero cuando meta una posición, ese hecho tiene como jerarquía, ¿me comprenden? Sobre la otra norma, entonces solo en ese caso, sí, la aposición debe ponerse entre comas. Ahora, hay muchos tipos de aposiciones, ¿no? Por ejemplo, podría decir algo como, I don't know, let's say, capitalism, whether good or bad, has been the main economic system for over 100 years. Okay, let's take a look at this. How would you say this sentence in Spanish? ¿Cómo dirían esta oración en español? Ese weather tal vez les complica un poquito, ¿no? Digamos que ese weather sea ya sea. Tradúzcanle a ese weather como ya sea. En español, dos palabras, ¿no? Ya sea, ¿sí? ¿Cómo dirían entonces esa frase en español? How would you say that sentence in Spanish? I hear so much silence. Ya sea bueno o malo, el capitalismo ha sido el sistema económico principal por alrededor de 100 años. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Solo una correccióncita, no por alrededor de, sino por más de 100 años, pero por lo demás, muy bien. Very good, muy bien. ¿Sí? Entonces, correcto, el capitalismo, ya sea bueno o malo, ha sido el sistema económico principal por más de 100 años, ¿no? En el mundo pude haber puesto, pero ya, ahí quedemos, ¿sí? Ahora, ¿ustedes ven o no necesidad de comas en esa frase? Obviamente termino en punto. Eso también, por favor, no se olvidarán, ¿sí? Porque es un error muy típico, ¿no? Cuando escribo frases o lo que sea, no terminar mi frase con punto, ¿no? Y ya ves, pienso el punto ya. Pero no, tiene que estar. Hablando formalmente del idioma y del lenguaje, que es a la larga lo que estamos haciendo, ¿no? Pues es necesario que vaya. Pero bueno, yo ya les di acabando con el punto a la frase. Ahora, ¿necesitan ustedes comas en esta frase? ¿Qué opinan? Do you need commas here? No. Yes. Actually, yes. Actually, we do. Now, where would you put the commas? After capitalism. Yes. Before has. And before has, correcto. Si se equivocan, no se sientan mal, ¿sí? Si dicen una respuesta errada, no tienen por qué sentirse mal por eso, ¿no? Están intentando, están aprendiendo, cometiendo errores y aprenden. Entonces es bueno que lo hagan. Más bien siéntanse orgullosos de su valor al dar una respuesta y no escudarse un poco en el silencio. ¿Me comprenden? Sí, entonces más bien nunca se sientan mal de dar una respuesta por más que sea equivocada. ¿Sí? All right, very good. Al menos no conmigo. Yo sé que a lo mejor por ahí han tenido alguna mala experiencia. No puedo saberlo, ¿no? Pero sí hay uno que otro docente al que le gusta hacer, no sé, humillar un poco a la gente por cuando cometen errores. Y eso para mí es la falla más grande que puede tener un docente, ¿sí? A mi criterio, y bueno, no solo al mío, sino, como ya sé que sueno a muletilla, pero muchos estudios hablan de lo mismo. All right, so anyway, but very good. Entonces no se sientan mal si cometen un error cuando yo les hago una pregunta al menos, ¿ok? Wow, very good. So capitalism,
whether good or bad, has been the main economic system for over 100 years. Correcto. ¿Qué vendría a ser este whether good or bad? Esto viene a ser justo lo que les decía, la aposición. Es como un dato extra, ¿no es cierto? Pude haber dicho la misma frase sin ese datito extra, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tradujeran esto al español? ¿Cómo dirían esto en español? Hello. ¿Cómo diríamos esto en El español? capitalismo ha sido el principal sistema económico por más de 100 años. Excellent, very good, muy bien. And do you need commas in this sentence? No. No. No, en esta oración no No. necesitamos comas. Y de hecho, no solo no las necesitamos, sino si las metemos están mal, ¿sí? Por ejemplo, si pusiera aquí capitalism, comma, has been the main economic system for over 100 years, estaría mal por la razón que señalaba Junior ayer. No puedo separar sujeto de predicado. Aquí el verbo podría no estar solo en presente, como puse arriba, sino en presente perfecto, pasado, lo que sea, ¿sí? Pero no, aquí el has been sería la parte verbal, si quieren ustedes, pues no puedo separar este pedazo del sujeto, que sería capitalism, con una coma. No, no se hace eso. Pero si meto una posición, pues la aposición, como en este caso, whether good or bad, pues ahí sí debe ir entre comas esto, ¿no es cierto? Creo que estoy con un pequeño error ahí. ¿Ok? No, está bien. All right? Capitalism, whether good or bad, el capitalismo, abajo dice, el capitalismo ha sido el principal sistema económico por más de 100 años, ¿no es cierto? Arriba. Y entonces, por ende, aquí estoy dando un dato con esta frase, ¿sí? Que es lo típico en un enunciado, en una frase. Es eso, básicamente. Si yo digo, mi hermana trabaja en la UPS, estoy dando un dato, ¿sí? Ay, ya te atrasaste, estoy dando un dato. Con casi toda oración que doy, estoy dando un dato. Pero a veces ese dato que doy, esa información que doy en un enunciado, pues va con un dato extra como explicativo, ¿no? Como lo que pasaba acá arriba, con The God of Thunder sería la oposición. Y aquí también, abajo estoy solamente dando la información concreta, el dato concreto. El capitalismo ha sido el principal sistema económico por más de 100 años. Pero aquí estoy dando un poquito más de información. El capitalismo, ya sea bueno o malo, pero eso es para debate amplísimo. Hay libros y libros de debate al respecto. Los marxistas tienen cantidad de críticas al capitalismo, los capitalistas tienen cantidad de críticas a los marxistas, a los comunistas y a los socialistas y a los postmodernistas en general, ¿cierto? Entonces, esto es un debate inmenso. But anyway, aquí lo estoy poniendo en simplemente estas palabras, porque este segundo hecho sí es innegable, ¿no? Pero bueno, el capitalismo, ya sea bueno o malo, pues quedará a criterio, sí, pues, de cada persona que defienda o no, ha sido el principal sistema económico por más de 100 años. ¿Ok? Entonces, coma y coma. ¿Ok? Esa sería la cosa. All right. Entonces, esto es una aposición y ese es otro uso típico de la coma. Ese es otro uso típico de la coma. Ahora, un cierto error que he notado en algunos de sus writings, en algunos de los escritos, por cierto, irán chequeando, ¿no? Los que están corregidos, ¿sí? Es que a veces estamos usando comas, en cambio, cuando deberían ser puntos, ¿no? Por ejemplo, les planteo lo siguiente. Escribamos el siguiente ejemplo. In order to establish a good relationship with your partner, you must have good communication. Pongamos it's a good idea to it's also a good idea to seek therapy. Professional help if you have too many problems. Ok,
Ujú. Les doy una pista. En esa frase que puse, y no se olvidarán el punto al final, en esa frase que puse, hay una coma que está bien y hay otra coma que está mal. La primera coma. La primera estaría bien o mal. Bien. La primera coma está bien. Ajá. Está bien, ajá. La primera coma está bien, correcto. ¿Qué pasaría con la segunda coma? Debería ir un punto. Exacto, perfecto. Muy bien. Esta coma de aquí debería ser un punto. Esta debería ser un punto. Ahora, ¿por qué? Analicemos esto un poco. Muy bien, muy bien. En el primer caso, claro, por ejemplo, digamos que aquí no puse nada. Ya, eso no estaría tan mal, ¿sí? Para, ustedes saben, el in order to, para, ¿no es cierto? Ya habíamos aprendido eso. Para establecer una buena relación con tu compañero o compañera, quiere decir su pareja en este caso, ¿no? Estoy hablando de relaciones amorosas y todo, pues, ¿no? Sí. Entonces, para establecer una buena relación con tu pareja, debes tener, o deben ustedes, ¿no es cierto? Los dos, tener buena comunicación, ¿sí? Deben tener buena comunicación. Es una oración muy sencilla. Sin embargo, noten aquí, cuando en realidad tengo dos oraciones que son absolutamente vinculadas. Esto, si yo solamente digo, para establecer una buena relación con tu compañero, digamos que cojo esto y pongo de la nada afuera, ¿tiene sentido por sí sola esta frase? No. No, No. no. Entonces no es una oración en sí. No es una cláusula independiente, no es independiente, depende de otra cosa para tener sentido. Ahora, si yo cojo esto de aquí, solo esto, you must have good communication. Debes tener buena comunicación. Esta frase de aquí, esta sí tiene sentido por sí sola. Claro que, o sea, como que fuera de contexto digo, ¿cuándo? ¿En qué caso? Pero no suena incompleto, ¿sí? Debes tener buena comunicación. En cambio, lo de arriba, para establecer una buena comunicación, una buena relación con tu compañero, y me quedo ahí, como que, sí, ¿qué para eso? En cambio, en la otra frase, debes tener buena comunicación. Esta frase puede funcionar por sí sola, ¿sí? Esta frase no es solo una frase, es una oración. Tiene autonomía, tiene independencia, ¿sí? Tiene sentido por sí sola, ¿ok? Y a esto es también a lo que se conoce como cláusula independiente, porque no depende de otra para tener sentido. La de arriba, en cambio, no es una oración, porque no se aguanta a sí mismo, no se soporta por sí misma, ¿no es cierto? Se cae solita, necesita algo más para tener sentido. Por ende, no es una oración, es solo una frase en este caso, ¿ok? Ahí tiene una diferencia interesante, ¿no? Entonces, esta, para conectarse con la siguiente, cuando tengo unidas una cláusula independiente con una dependiente, generalmente sí se le separa con coma, ¿ok? Claro, la excepción sería, pero ustedes a lo mejor me dicen, pero profe, usted no dijo que el sujeto no se debe separar del predicado con coma. Así es, pero lo que tenemos aquí no es un sujeto y un predicado, ¿sí? Tengo esto de aquí, no es el sujeto de la oración, ¿no es cierto? No es ni siquiera una oración, es solo una cláusula independiente. Esto de aquí es una oración completa. Tengo sujeto y tengo y verbo. Este trozo es una oración, ¿sí? Y en esta oración, este sujeto y este verbo no están separados con coma. Entonces, no hay lío, está todo bien, ¿comprenden? Pero este pedazo de aquí, esto depende de lo siguiente. Esta es una cláusula dependiente y esta es una cláusula independiente. Cuando las tengo juntas, pues sí las separo con coma. En este caso está bien. En este caso estaría, por ende, está bien esa primera coma. Está bien esta primera coma. In order to establish a good relationship with your partner. Ahora, inclusive el no poner esa coma es un error, pero digamos medio pequeño. O sea, no es que me corta así terriblemente la información, ¿no? Pero igual, mejor con coma. Ahora, si aquí en cambio pusiera un punto, ahí sí ya se va el diablo. Pero en este caso ya, para establecer una buena relación con tu compañero, no puedo poner punto ahí porque eso no es una oración, es solo una frase. No tiene sentido por sí solita, ¿sí? Entonces no puedo poner un punto aquí, ¿ok?
pongo una coma y le conecto con lo siguiente que ya le da sentido completo. Para tener una buena relación con tu pareja, debes tener, o deben los dos, pues, ¿no es cierto? You, no se olvidarán eso, que you no es solo tú, es ustedes en plural también, ¿sí? Pequeño paréntesis, esto es un error que he notado mucho, que muchos están para decir ustedes poniendo they. No, they son ellos, no son ustedes. Estoy hablando contigo, Mario, no hay ningún Mario aquí en la clase, pero digo, estoy hablando contigo, Mario, y estoy diciéndote que ustedes, tu esposa y tú, deberían conversar acerca de esto. Ustedes, no son they, no son ellos, no son otras personas, son ustedes. Entonces, noté en este writing, notará, que, ay, cierto, perdón, chicos, una cosa, les puse la nota de ese writing, pero por algún motivo se han borrado los feedbacks. Voy a tener que volver a escribir los feedbacks para eso, ¿sí? Para que puedan ver las correcciones. No sé por qué. Puse, o sea, siempre les, igual que en otros deberes, les pongo una captura, ¿no es cierto? Ahí en el feedback para que puedan chequear. Irán chequeando, por cierto, los deberes corregidos, ¿no? Les pongo una captura en donde pueden ver los errores que yo he señalado, he escrito, las correcciones, ¿no es cierto? Las felicitaciones también, por supuesto. Pero no sé qué pasó con el deber este que tenían que hacerle una sugerencia, ¿se acuerdan? De la unidad 9, tenían que escribirle una sugerencia a alguien, no sé por qué se han borrado los feedbacks de su curso, pero ya los voy a volver a poner, ¿sí? Creo que es por un pequeño tecnicismo del Moodle, una cosilla que no hice, que aparecía ahí ese rato, pero luego se borra, entonces ahora voy a hacer de otra manera que ya resolví ese problema, ¿ok? Bueno, volviendo a esto, chicos, entonces, no se olvidarán, ustedes no es they, es you. ¿Ok? You no es solo una persona en inglés, pueden ser dos o pueden ser 1000, ¿ok? You es usted o ustedes o tú, no se olvidarán eso. Bueno, volviendo a esto, entonces, in order to establish a good relationship with your partner, para establecer una buena relación con tu compañero, coma, porque hasta aquí esto no tiene sentido por sí solito, es dependiente esto de algo más, ¿sí? Coma, y ahí voy con la otra parte que es independiente, pues, ¿no es cierto? Entonces ya las conecto con una coma y me queda bien. Para establecer una buena relación con tu pareja, deben tener buena comunicación, ¿ok? Ahora, ustedes bien me señalaron, esta coma de aquí está mal. ¿Por qué estará mal ahí coma? Y me dijeron, además, aquí no debería ir coma, debería ir un punto. ¿Por qué será? Puede ser porque como que ya va otra idea. Exactamente, aquí ya es otra idea bastante separada de la anterior. O sea, tiene relación porque igual es un párrafo de lo mismo, ¿no es cierto? Pero sí, correcto. Este ya es otra idea diferente y además esto no está dependiendo de lo anterior, ¿sí? Esto no es una cláusula que dependa de la anterior. Esto también es una oración por sí solita. También es una buena idea buscar ayuda profesional. ¿Eso es o no es una oración? ¿Eso tiene o no tiene sentido por sí solo? Si yo les pongo a ustedes, para buscar ayuda profesional y nada más, eso no tiene sentido por sí solo, ¿no es cierto? Pero si yo les pongo, es buena idea buscar ayuda profesional, eso sí tiene sentido por sí solo, ¿no es cierto? Es una frase aparte. Y las frases, no, perdón, no una frase, es una oración aparte, tiene sentido por sí solo. ¿Sí? Lo que ustedes, como bien plantea, no me di cuenta bien si fue Adriana o Daniela, pero lo que dijo, ¿no? Es otra idea, ¿sí? Es otra idea. Pero no, y además, yo les hago la especificación, sí, correcto, es otra idea y es una idea por sí sola, ¿sí? Por sí misma, quiero decir. No necesita otra cosa para tener sentido por sí solita. Y a eso sí, de lo anterior, le separo con punto, ¿ok? Entonces, punto. It's also a good idea to look for professional help if you have too many problems. Entonces, esta sí debería ser un punto. Además, otra cosa, y esto es algo que nos cuesta a los hispanohablantes un poquito. En español, yo diría solamente, es una buena idea. O si yo, por ejemplo, digamos que yo les digo esta frase, no frase, oración. Bueno, es una frase también, pero además es una oración, ¿sí? Si les digo, soy profesor. ¿Cuál es el sujeto en esa oración? En soy profesor. Yo, exacto. En español no siempre es indispensable poner el sujeto porque en la propia conjugación verbal está implícita la persona de la cual estoy hablando, ¿sí?
Entonces, da lo mismo en español decir soy profesor que yo soy profesor. Porque no podría decir, por ejemplo, yo eres profesor, ¿no es cierto? No tendría sentido. Yo somos profesor, no tiene sentido. De ley, si digo soy, no puede ser otra persona que yo. Si dijera, eres estudiante, ¿cuál es el sujeto en eres estudiante? Tú. Tú, así no esté dicho, pero de ley es ese. Es un sujeto implícito o tácito, ¿sí? Así no esté dicho o escrito, ¿no? Dependiendo de si estoy escuchando o leyendo, pues no. Así no esté dicho o escrito, pero está el sujeto ahí, ¿sí? Está inmerso, digámoslo así, en el verbo. En inglés, en cambio, nunca hay sujeto tácito, sujeto implícito. In English, we never have an implicit subject or tacit subject, tacital subject. In English, it is always explicit. En inglés siempre es explícito. ¿A qué me refiero con explícito? A que se ve ahí, está escrito, está dicho. Nunca me como en inglés el tú, el yo. Siempre los digo, I, you, ¿cierto? Igual en esta, por ejemplo, vamos a esta frase. I'm a teacher. ¿Está bien dicho eso? No. 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 ¿Qué me está faltando? Ay, Ay. I. That's right. Y podría ponerle con contracción, ahí sí, si quiero. Podría decirlo de la forma larga, I am, o lo más típico, I'm, que sería lo más típico, ¿no? I'm a teacher, ¿no es cierto? Correcto, en inglés, a diferencia del español, en español sí puedo decir solo soy profesor, no necesito decir yo soy profesor. Puedo si quiero, pero no es indispensable. De hecho, lo más típico es no usarlo. En inglés, en cambio, el sujeto siempre, siempre, siempre es explícito, ¿sí? Ya sea un sustantivo o un pronombre, pero siempre está en una oración, ¿sí? En una oración. No necesariamente una frase puede ser una secuencia de palabras que por sí solas les falta sentido, ¿no? Pero complementándose con algo más ya lo tienen. Pero en una oración que tiene sentido por sí solita, siempre tienen un sujeto. Y eso también es útil para darse cuenta de cuándo tienen oraciones, ¿sí? All right? Ok, I'm a teacher. Pongamos ahora este otro ejemplo. Digamos que en español decimos, es un lindo día. Hay un sujeto al comienzo de esta frase en español. ¿Ven ustedes? Ven, y les digo literalmente, ¿ven ustedes un sujeto al comienzo de esta frase en español? ¿O es un sujeto tácito? un sujeto. Un sujeto Cita. tácito. Es un sujeto tácito, es un sujeto tácito. Ahora, en esta frase es un poquito raro, a diferencia de decir soy profesor, el sujeto obviamente tácito es yo, eres estudiante, el sujeto tácito eres tú, obviamente. En este caso tal vez es un poquito más difícil, pero ¿cuál sería el sujeto tácito en esta oración? El día. Es el día, ¿sí? Es el día. Si quiero usar un pronombre sería ello, aquella cosa que es el día, eso, sí, algo por el estilo, ¿no? Ahora, en inglés nunca tengo sujeto tácito. ¿Estará bien si yo a esto en inglés le pongo palabra por palabra? Is a nice day. ¿Está bien esto en inglés? Noten que palabra por palabra es igualito al español. O sea, lo que puse es is, ¿no es cierto? Un a, lindo, nice, día, day, ¿no es cierto? Ahora, esta frase en español está bien, pero esta frase en inglés está bien. Is this correct? No. No. ¿Qué me está faltando? No. What am I missing? It. Yes, correct. It is a nice day. It is a nice day. En inglés necesito, ¿sí? Y esto a los chicos de elementary yo siempre les suelo enseñar que les han de haber enseñado, siempre les digo, a ustedes les deben haber enseñado típicamente que it significa eso. No tanto, eso, hay palabras mejores para eso. Eso, that es una palabra mejor para eso. Esto, this, ¿no es cierto? Son palabras mejores. El it, yo prefiero enseñarlo simplemente como el pronombre que me sirve para una cosa, porque al español no se traduce mucho. Sería rarísimo, claro, en el I'm a teacher podría traducir con o sin sujeto al español. Soy profesor o yo soy profesor. Pero en es un lindo día, decir eso es un lindo día, suena rarísimo en español, ¿no les parece? Y por eso
típicamente a las oraciones, ahora sí, digámoslo así, en español, que se tratan de una cosa, pues nunca les solemos poner el sujeto explícito, siempre el sujeto queda tácito, ¿no? Empiezo por el verbo directamente, ¿ok? Y en el verbo está implícito cuál es el sujeto, pero sobre todo en las cosas nunca lo hago explícito en español. Eso es un lindo día, o ello es un lindo día, suena mal, simplemente suena mal. Me preguntan, ¿de qué tamaño es tu casa? Yo respondo, es grande. En inglés diría, it is big, pero decirlo en español, eso es grande, suena rarísimo, ¿no es cierto? En español suelo decir solamente sujetos tácitos cuando hablo de una cosa, ¿ok? Ahora, en inglés no. En inglés de ley utilizo it, y aquí lo que sería más típico, y ustedes saben, what is much more typical, and you know this, is to use the contraction, right? It's a nice day. But yes, very good, el it, porque se refiere a un día, ¿sí? Ahora, ¿a qué voy con todo esto? ¿Por qué todo este mega paréntesis si estábamos hablando de puntuación? Porque, noten ustedes, eso también me da la idea de que aquí, primerito, sería una falta ortográfica decir solo, también es buena idea, is also a good idea, que es un error muy típico, porque en español así decimos, en español solo digo, es buena idea. Si quieren palabra por palabra, es buena idea, is a good idea. Pero en inglés no, en inglés tengo que decir, it is a good idea. A menos, claro, que ya haya especificado qué es una buena idea. Hablar con Jim es una buena idea. En ese caso, claro, no voy a meter un it porque ya tengo hablar con Jim. Ese ya sería el sujeto de la oración, ¿sí? Speaking to Jim is a good idea. No voy a decir speaking to Jim, it is a good idea, ¿no? Pero si no tengo un sujeto antes, de ese es, pues tengo que poner el it. Es que estoy hablando de una cosa, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces también, como decía aquí, es también una buena idea buscar ayuda profesional, ¿no es cierto? Es también una buena idea buscar ayuda profesional. Pero no puedo decir solo is a good idea, tiene que ser it is. O si quieren ustedes, lo más típico con la contracción, it's. Aunque a veces en ensayos formales se recomienda no usar contracciones, que es todo lo contrario a lo que pasa cuando hablamos, que se recomienda siempre hablar con contracción, ¿no? Pero en ensayos formales se suele pedir que no. Sin embargo, la mayor parte de lo que hemos escrito este ciclo no han sido ensayos formales, han sido cosas un poco más casuales, si se quiere. ¿Ok? Good. Well, anyway, volviendo a esto. It's also a good idea to look for professional help. Ahora noten ustedes, esto es una oración por sí solita, ¿sí? Con su propio sujeto, ¿no es cierto? Por ende, aquí no me va muy bien separar con coma. Me va mejor separar con punto, ¿sí? Por un lado es verdad lo que dijeron, es una idea aparte. Sí, así es, por un lado es verdad. Pero también noten, es una oración por sí sola. Si tengo dos oraciones en un párrafo, las oraciones tienen que separarse con punto. Si solo son frases seguidas, frases que van dentro de lo mismo, y la una frase no tiene sentido sin la otra frase, que generalmente es una oración, esa otra frase para que tenga sentido, pues no pueden ir solitas, no las podría separar con puntos, ¿no? Como por ejemplo aquí, esto no podía ser punto. Esto tenía que ser coma. Pero aquí ya estoy empezando otra, no frase, sino otra oración, una cláusula independiente. Esto de aquí, aunque está relacionado, pero es independiente de lo anterior, tiene sentido por sí solito, ¿sí? Entonces, a esto lo separo con punto. ¿Ok? Entonces, esas cosas tendrá... Yes, a question? Do you have questions? No? All right. So basically, entonces, esos son algunos puntos interesantes. No les voy a complicar demasiado con el punto y coma. Punto y coma es más difícil, digámoslo así, para decirlo en breves palabras, ¿no? Ciertamente, es como que la definición más simple y sencilla de punto y coma es que es una pausa más larga que una coma y más corta que un punto. Es verdad eso, pero solo sabiendo eso, negra saber cuándo debería usar punto y coma, ¿no es cierto? Por más que eso sea cierto, necesito más explicación y más práctica para el punto y coma. No les voy a complicar mucho con el punto y coma, ¿sí? Pero lo que me interesa es un montón que tengan bien diferenciado cuándo usar coma, cuándo usar punto. All right? Okay. Let's do a little practice with this, okay? Hagamos un poquito de ejercicios al respecto. Voy a escribir un párrafo, all right? I'm going to write another paragraph. Por ejemplo, ¿qué más teníamos por ahí? Ok.
Ujú. John F. Kennedy was born in, or was, yes, was born in, ay, no me acuerdo el año exacto cuando nació, me sabía, pero ya me he olvidado. En el 30 y algo, ¿sí? Era en el 30 y algo, pero no me acuerdo bien. All right. Inventemos. John F. Kennedy was born in 1938. Ujú. And he was killed when he was... Perdón, chicos. Disculpen por lo siguiente, pero antes de seguir con esto, solo quisiera hacer una pequeña puntualización más de lo anterior que me estoy olvidando, ¿sí? Disculpen, pero antes de seguir con esto, volvamos un ratito a este párrafo que teníamos acá arriba, porque hay algo importante que no quisiera que se pierda ya que estábamos en ese flujo, all right? So, let's go back to this for a moment, all right? In order to establish a good relationship with your partner, coma, ¿no es cierto? Para establecer una buena relación con tu pareja, debes tener buena comunicación. You must have good communication. Period. Punto. Porque esto en total fueron una oración y una frase, si quieren ustedes. En otras palabras, una cláusula dependiente y una independiente, que van separadas solamente por coma, porque la una depende de la otra, ¿sí? Pero ahora voy a hablar de otra cosa independiente. También es una buena idea buscar ayuda profesional si tienen muchos problemas, ¿sí? Eso por sí solito tiene sentido, por ende es una oración. Es independiente. A las independientes, ¿sí? No voy a separar dos independientes con coma. Si son dos independientes, tengo que separarlas con punto. ¿Ok? Ahora, frasemos esto de otra manera. Hagamos un párrafo ligeramente distinto. In order to establish, ¿ok? Voy a poner aquí un and. Atentos a ese and que puse ahí. Automáticamente Word me corrigió por mayúscula porque está con punto, ¿no es cierto? Pero veamos ese and que tenemos ahí. Sorry, I'm getting a little hot. Okay, let's take a look at this and. Dicho sea de paso, está bien puesto el and. Podría haberlo dicho de esta manera. Pero yo les digo lo siguiente. It's a good idea to look for professional help if you have too many problems. Oops, what was that? Ahora pongamos esto. And it's a good idea to look for professional help if you have too many problems. Les hago la siguiente pregunta. Una de estas dos es independiente, es una oración en sí. La otra, por cómo está puesta, sería dependiente porque por sí solita no tiene sentido del todo. ¿Sí? Por sí solita le falta algo para tener sentido. ¿Cuál de las dos les parece que es independiente, o sea que por sí sola tiene sentido, y cuál les parece que es dependiente, que necesita algo más para tener sentido? ¿Qué opinan de la primera? What about the first one? Is this dependent or independent? Independent. This one is independent. On its own, it has all the meaning it needs. It can stand on its own. Por sí misma ya tiene todo el sentido que necesita. ¿Sí? Ahora, la siguiente. What do you think? Is this dependent or independent? Dependent. Dependent. Si yo de la nada solo les digo, y es buena idea, bueno, ¿y con relación a qué? Y es buena idea buscar ayuda profesional. Si yo solo digo eso de la nada, y es buena idea buscar ayuda profesional. ¿Y por qué y? ¿Qué dijiste antes para que digamos ese y? Por sí solito no tiene tanto sentido, ¿no es cierto? Entonces, noten, este párrafo de aquí y este párrafo de acá, ¿no es cierto? El párrafo de arriba está bien, no es retórico, no es capcioso lo que les estoy diciendo, en serio les digo, el párrafo de arriba está bien, con toda verdad, ¿sí? El segundo, en cambio, tiene un error. No porque haya puesto and, pude haberlo escrito con and, igual tiene sentido, pero hay un error. ¿Cuál será el error? El punto. El punto. Correcto, el punto.
¿Y qué debería ser el punto en este caso? A coma. Debería ser una coma, correcto. ¿Sí? Ahora, veíamos que en una enumeración, por ejemplo, en español no debería poner una coma antes del y, ¿no es cierto? Si es, necesitamos comprar pan, arroz y papas. Pan, coma, arroz, no coma y papas, ¿no? No es que no coma arroz, sino. Entonces, pan, coma, arroz y papas, sin coma antes de ese i, ¿no? En inglés, en cambio, sí se pone coma antes de ese and. Pero además, en otros casos, también en inglés es más frecuente la coma antes de un and, ¿sí? Entonces, en este caso está bien. Por más que no sea el caso de la enumeración, sino solo les planteaba como para que capten que en inglés la coma antes de and sí es más factible que en español en muchos casos. En español también se usa en algunos casos, pero no voy a meterme demasiado a profundidad en eso, ¿sí? Para no confundirles. Correcto. Ahora, ¿por qué? Ahora sí están bien los dos párrafos. Now both paragraphs are correct. This one and also this one. Let's make this one, I don't know. Let's make this one green. Let's make this one blue. Both are correct. The blue paragraph is correct and the green paragraph is also correct. They're both right. Ambos son correctos. ¿Por qué ambos son correctos? Este está con punto y este está con coma. ¿Cómo es entonces que ambos son correctos? ¿Qué dirían ustedes? O sea, hablando de este punto y esta coma, ¿no? Que están en el mismo lugar, digamos, del párrafo. Pero aquí es punto, aquí es coma. ¿Cómo es que los dos están bien en ese sentido? Y sí, los dos están bien, no les estoy diciendo que no, pero ¿por qué ambos están bien? Porque el uno tiene el conector AND. Exactamente, porque este tiene y ese es un término que yo no mencioné, pero totalmente correcto. Este tiene el conector AND y por ende hace que esta parte, al tener este conector, que esta ya no vendría a ser tanto una oración, ya viene a ser más bien una frase metiendo ese and. Esto esté conectado directamente a lo anterior. Metiendo este and aquí al comienzo, todo lo que viene a continuación, o sea, con el and incluido, ya no es tanto una oración, es más una frase. Es dependiente. Con el and, esto depende de lo anterior, por ende, se conecta con coma. Acá, en cambio, que no tenía y, pues, esto por sí solito es una frase que está con su autonomía, con su independencia, con su sentido completo por sí solo, entonces se separa con punto. ¿Ok? Si les traduzco esto al español, para establecer una buena relación con tu pareja, debes tener buena comunicación. Es también una buena idea buscar ayuda profesional si tienes demasiados problemas o si tienen demasiados problemas, ¿no? En cambio, la de abajo. Lo mismo al comienzo. Para establecer una buena relación con tu pareja deben tener buena comunicación y es también buena idea buscar ayuda profesional si tienen demasiados problemas, ¿sí? Ahora, esta coma podría ser hasta medio opcional, ¿sí? Depende un poquito del énfasis que quieran dar, pero no voy a entrar demasiado en detalle de por qué, pero queda mejor con coma, de hecho, ¿sí? Pero no sería, digámoslo así, un error demasiado grande si no tuviera esa coma. ¿Ok? Lo que sí sería un error grande es poner aquí un punto. Y aquí arriba, lo que sería un error inmenso es no poner nada, por ejemplo, ¿sí? Un error también sería poner coma. Lo correcto es un punto en ese caso. All right? So there you have some more important aspects of punctuation. So I hope this can help you. I hope this can help you improve even more when you write. Tengan en mente eso. Ese es un conceptito que me ayuda bastante. Cuando estoy con la así llamada cláusula dependiente, cuando la línea de palabras que la sucesión de palabras que estoy escribiendo se entienden por sí solitas, ¿sí? Tengo una frase, o cuando es independiente, cuando es ya una oración que por sí solita tiene todo el sentido que tiene que tener. ¿Sí? Si tengo distintas frases que van conectadas para tener el sentido completo, ¿sí? Pues eso se separará por comas.
Si tengo, en cambio, oraciones por sí solas, que ya cada una es independiente de la otra, cada una tiene sentido por sí sola, por más que vayan en el mismo párrafo, si van en el mismo párrafo, obviamente van a tener relación, ¿sí? Pero que tengan relación no significa que no tengan independencia. Si tienen oraciones, o sea, sucesiones de sí mismo de palabras, pero que por sí solitas tienen sentido completo, pues esas las separamos las unas de las otras con puntos, ¿ok? Entonces, y eso no solo en inglés, eso en español también es así, ¿ok? Como les decía, la puntuación del inglés y del español, si bien tiende a diferir, digamos, no a diferir, tiene algunas diferencias, no es que tiende a diferir, sino tiene algunas diferencias menores, es en general más bien parecida. O sea, ¿para qué usamos puntos y para qué usamos comas? No diré puntos y comas para que no se confunda con ese signo, sino ¿para qué tenemos puntos? Y ¿para qué tenemos comas? Es para lo mismo en los dos idiomas, ¿sí? Ahora, ¿por qué ustedes, esto se da? Si es que ustedes leen un párrafo, típicamente, si es que ustedes leen muchas cosas en inglés escritas por nativo hablantes de inglés, ¿sí? Y por otro lado leen libros o artículos o lo que sea escrito por hispanohablantes en español, ¿sí? En su lengua nativa, pues típicamente van a notar más comas en el español que en el inglés. Pero esto no quiere decir que el uso de la coma en sí sea distinto. Quiere decir que por diferencias culturales, los autores que escriben en inglés tienden a hacer frases, a hacer más oraciones, más cláusulas independientes, a tener más conceptos cortos. ¿Por qué? Porque les gusta ser más al grano, ¿sí? En cambio, los escritores que escriben en español, ya sea en el mundo de las ciencias exactas o de las ciencias sociales o del arte, de la literatura, de la poesía, bueno, la poesía es otro tema entero, pero ya digamos novelas, por ejemplo, tienden a usar más comas que puntos. ¿Por qué? Porque tienden a una frase, tienden a una oración, ¿sí? Entera, darle un montón más de detalles, ¿sí? A los hispanohablantes, a quienes hablamos español, nos tiende a gustar adornar más lo que escribimos, ¿sí? Y por ende, hacemos más unas sucesiones de frases, ¿sí? O sea, a una oración no voy tan al grano, sino le adorno, meto más aposiciones, por ejemplo, ¿no? Le doy más detalles, le explico más a esa oración y por ende esa oración que está conectada a muchas frases que le dan más detalles, ¿sí? Pues esas frases dependientes que van con la oración, que es la independiente, ¿sí? Simplemente para ampliarlo, para dar más detalles, pues van separadas con comas. Luego punto y luego sí empezaré otra cosa independiente, pero asimismo con su montón de cláusulas dependientes, ¿no? Para adornarle más, para dar más detalle, no solo adornar, sino para dar más detalle si quiero. En cambio, los angloparlantes, quienes hablan inglés, tienden a ir más directo al grano. Entonces, por ejemplo, a una oración no le ponen muchas frases pegadas a esa oración, y solo la información pura y plana. Y después la siguiente oración, así mismo, sin mucha cosa. Eso obviamente no quiere decir que no usen cláusulas independientes, claro que se usa bastante, pero hay la tendencia a que sea mucho menos que en español. Entonces, en resumen, comas y puntos sirven esencialmente para lo mismo en ambos idiomas, solo que por cuestiones culturales hay cierta diferencia general. Claro, esto no es absolutamente generalizable, no es que pase siempre, pero hay una fuerte tendencia a que en inglés ustedes van a encontrar en un párrafo de este porte más puntos que comas, porque tienen más oraciones independientes, que por sí sola cada uno está diciendo datos independientes por sí mismos. Mientras que en español, para empezar, los libros y los ensayos tienden a ser más largos, ¿sí? Por ende, y en un párrafo van a tener menos oraciones, ¿sí? O sea, van a tener menos ideas independientes ahí mismo, pero cada una de esas ideas con más detalles explicativos, con frases que dependen de esa idea principal que están dando, y por todo lo que hemos dicho antes, separados por comas, ¿ok? Entonces, cuando a ustedes les digan, claro, la puntuación es súper diferente en inglés y en español, no crean que es porque el sentido y el uso en sí de las comas y de los puntos sea diferente. No es que en español el punto sirve para una cosa y en inglés para otra. No es que en español la coma sirva para una cosa y en inglés para otra. Es eso último que les estoy explicando, ¿sí?
Interesante, ¿no? So, do you get it? Does it seem adequate? Yes, teacher. Yes, All right. teacher. Good, good. All right, that is the thing. Ahora, dicho todo eso que he dicho, a veces sí tengo diferencias pequeñas de uso, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, esto de que, les voy a poner el ejemplo aquí. Si en español digo, voy a comprar papas, arroz y, no sé, y harina. Voy a comprar papas, arroz y harina. En inglés diría, I'm going to buy, o I'm gonna buy, así lo haríamos sonar, I'm going to buy potatoes, rice, coma, and flour. Es un tema bastante de costumbre, ¿no? En español no metería esta coma que acabo de escribir, se consideraría incorrecta. Los dos últimos ítems de una enumeración, como van conectados con el i, no van con tilde. En inglés, en cambio, por más que tengo este mismo i, que sería land, en estos tres ítems de la enumeración, aún así sí se pone esta coma antes, ¿sí? Entonces, esa es una, por ejemplo, esa es una de esas diferencias que sí existen entre el inglés y el español, pero son pequeñas, ¿sí? Son cosas chicas, ¿no? El uso fundamental de la coma es el mismo, y en inglés el uso fundamental del punto es el mismo, all right? Entonces, esa es la idea, esa es la idea. That's it, guys. That's it, guys. Now, otro punto interesante de algunos de los escritos que he visto, ¿sí? Cojamos algo como esto, por ejemplo. Sí, no me voy a meter en el ejemplo de Kennedy porque ya me fui medio largo con lo otro y ya no voy a tener más tiempo, ¿sí? Pero pongamos lo siguiente. Por ejemplo, cuando ustedes daban sugerencias para la pareja y cosas. Les estoy diciendo esto sobre todo este dato porque esto les califiqué hace varios días, pero hace semanas, de hecho, pero por desgracia, como digo, se ha borrado el feedback. Están con la nota, pero no con el feedback. Voy a tener que volver a hacer eso, ¿sí? Pero bueno, este rato les digo de antemano para que ya tengan una idea. Pongamos lo siguiente. Digamos que, ¿se acuerdan esto que daban consejo? Bueno, tenía una doble opción ahí, pero varios de ustedes eligieron darle consejo a alguien que tenía problemas con su novia, ¿no es cierto? Muchos de ustedes eligieron eso, ¿sí? Y claro, podríamos decir algo como, por ejemplo, you should tell her what you feel. O, por ejemplo, you should tell her that you feel uncomfortable. Deberías decirle que te sientes incómodo. ¿Sí? Entonces, esto está bien escrito por sí mismo. Ahora les doy otra opción. Esto ya no tanto hablando de puntuación directamente, pero sí va a tener su relación. Claro, esto está sencillamente así dicho, ¿no? Deberías decirle que te sientes incómodo, ¿sí? Pero algunos lo han puesto no necesariamente a esta frase, ¿no? Pero por la misma idea de forma. You should tell her I feel uncomfortable. Deberías decirle me siento incómodo. Comfortable. Claro, en la primera dice, deberías decirle que te sientes incómodo. Pero claro, cuando hablamos con alguien, a veces le podríamos dar el consejo de esta forma también. Oye, deberías decirle me siento incómodo, ¿no? Y no está mal, no está mal. Pero por puntuación, sí hay algo que está mal en esta frase. ¿Sí? Si ustedes solo dicen esto, estarían indicando, deberías decirle que me siento incómodo. Yo, el que estoy hablando este rato, no tú, que eres el que está recibiendo el consejo. Entonces, para que mi consejo funcione en este caso, para decirle, deberías decirle, me siento incómodo. ¿Qué creen que necesitaré en este caso? Pregunta del millón. Y pequeño tip, aquí ya no son comas ni puntos, es otra cosa. ¿Comillas? Yes, exactly. Very good. You almost made me cry out of pride. Casi me hace llorar del orgullo. Very good. Excellent. In this case, what you're going to need are quotation marks, comillas. Porque es como que les estoy citando a usted mismo. Si es usted el que va a decir me siento incómodo, no soy yo el que está diciendo me siento incómodo. Deberías decirle me siento incómodo. Es como que te estoy citando, ¿sí? Aunque no has dicho tú esto, pero es como que te estoy haciendo
una cita desde el pasado hacia el futuro, es lo que debes decir, tal cual. Estoy diciendo exactamente lo que tú deberías decir en tu cabeza. Entonces, o sea, en cabeza tuya, quiero decir. Entonces, cualquiera de estas dos funciona, ¿no es cierto? Simplemente, en la primera estoy diciendo, deberías decirle que te sientes incómodo, ¿sí? En la segunda estoy diciendo, deberías decirle, me siento incómodo. Pero tanto en español como en inglés, ese me siento incómodo tiene que ir entre comillas. Si no, sin las comillas se entendería que no eres tú el que debe decirlo, sino que estás diciendo en cabeza mía, oye, deberías decirle que yo me siento incómodo. Yo, Antonio, que te estoy dando el consejo, yo soy el que se siente incómodo. No, pues si yo te estoy dando el consejo a vos, para que tú digas, tú, Andrés, por ejemplo, para que tú digas, me siento incómodo, pues esto debería ir entre comillas. That's right. Porque te estoy citando lo que deberías decir. Así no sea una cita de lo que dijiste antes, que es el uso más común de esto, pero estoy diciendo textualmente lo que tú deberías decir, no lo que yo debo decir. Por ende, debe ser entre comillas. ¿Ok? All right. So that is the thing. That is the thing. Basically, yeah, and I think we only have two more minutes left. I don't think we're gonna need that. But keep those things that we've seen today into account when you write. I think those key points. Por supuesto, el tema de la puntuación es un tema largo, ¿no? Es un tema largo, no es un tema tan sencillo, pero creo que algunos de los aspectos que les he puesto pueden servir como para que lo concienticen un montón, ¿no? Y también una recomendación que les puedo hacer para que mejoren en puntuación también, que como les digo, la puntuación es importante el rato que escribimos, ¿no? Cuando lean, y procuren leer bastante, en español y en inglés, ¿sí? Cuando lean, fíjense bien en la puntuación y piensen un poquito, ¿por qué está poniendo coma aquí? ¿Por qué está poniendo punto aquí? Que no sean solo marquitas que no me importan, sino piensen en por qué las están poniendo y asimílenlas para ustedes hacer lo mismo cuando ustedes escriban. Y también no solo eso, también traten de captar un poco el estilo. Cuando ustedes leen algo bien escrito e interesante, traten de coger algunos de los detalles de, esta persona está usando las cosas de esta manera, está diciendo ejemplos de esta manera, ¿no es cierto? Cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, ese es un tip también. That's another tip. La lectura consciente, la lectura bien consciente, si la cogen medio con ese objetivo, les puede servir mucho para escribir mejor. ¿Sí? Algo como esto, digamos que ustedes quieren tener, no sé, quieren tener un canal de YouTube, ¿sí? Quieren ser youtubers y hacer un canal de lo que sea, y quieren tener seguidores, ¿no? Algunos de ustedes quieren tener un canal de videojuegos en YouTube, ¿sí? Y se empieza a fijar en lo que hacen otros youtubers para tener éxito, ¿no? Y dicen, claro, esta persona habla de tal manera y dice las cosas así y asado, entonces yo tal vez voy a hacer algo parecido. Claro, le voy a dar mi toque, yo voy a hablar de lo que a mí me interesa, pero esta cosa que está haciendo esta persona es divertida, es interesante, entonces puede que le tome algunas ideas. Entonces, cuando lean, hagan lo mismo para que eso influya positivamente también en su escritura. All right? Traten de coger cosas buenas de lo que ven. Yo les estoy hablando mucho de formato, ¿no es cierto? Solamente de la puntuación en este caso, pero no solo eso. Piensen en estructura, piensen en ideas, piensen en cómo un párrafo puede ser interesante, divertido, ¿no es cierto? All right? Y dicho sea de paso, muchísimos de los párrafos que ustedes han escrito están muy, muy buenos, ¿sí? En serio buenos. Hay algunos que tienen excelente redacción, muy buenas ideas, ¿no es cierto? Hay varios, ¿sí? Entonces, bien por ese lado más bien. Solo estamos viendo esto para que, y algunos también, como digo, de antemano, tienen muy buena puntuación ya, de antemano. Pero esto que les estoy dando es para que muchos de ustedes puedan mejorar todavía más, para que se puedan ir perfeccionando aún más en este sentido. All right, guys, that's it for today. Eso es por hoy todo. Como les decía, el día de hoy tengo una reunión. Tenemos reunión con la Junta Académica y eso me va a dar un poquito más de datos que les debo dar acerca de sus notas y del examen final. Y pues como les decía, como ya les he dicho en clases anteriores, el examen final es el día lunes. La parte sincrónica va a ser la parte de listening, reading, gramática y vocabulario, es justo lo que hoy día tengo que ver si es que tomamos o no, ¿sí? Si no, obviamente, dentro del listening y del reading van implícitas, pues
vocabulario que hemos estado estudiando este ciclo, ¿no? Porque van con eso. E igual, en el speaking y el writing, esa sería la parte asincrónica que ustedes me tienen que mandar antes. El día jueves les voy a dar cuáles son los temas, como les decía ayer, de speaking y de writing que me tienen que mandar. Y podrían mandarlo hasta el mismo día del examen, si no estoy mal, hasta el mismo lunes, y entonces de ahí yo tendría que calificar para darles, ¿ok? Y en lo respectivo a notas, como les decía, el día jueves tienen sus notas completas, los 20 de la junta después de reunión conmigo y los 10 directos que les pongo yo, ¿all right? Irán chequeando las correcciones de sus trabajos, los feedbacks que les he ido haciendo, si no lo han hecho. Si ustedes abren, ven ahí las correcciones, no solo la nota, sino chequearán las correcciones, sobre todo en los writings y en los videos, en los speakings, que es donde más provechoso puede ser el feedback que yo les doy. ¿Ok? Okay, teacher. All right, guys. Okay, teacher. Okay, Thank you. teacher, Thank you very much. Thank you, teacher. You're welcome. Perdón por pasarme un par de minutos. Bye, Thank you, teacher. teacher. Bye. Thank you, Goodbye, teacher. everyone. You're welcome. Goodbye, everybody. Goodbye. Have a nice afternoon.